Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga una vez más. En esta mañana vamos a estar haciendo un compartir. Nos vamos a gozar. Son, digo yo, ¿no? Unos pocos versículos. Espero que para usted no sean muchos. Y vamos a estar compartiendo algo similar a lo que estamos tratando en los domingos aquí tempranito en la mañana. Así que vamos a hablar de la seguridad. Comienzo formulando una pregunta. ¿Qué comprendemos nosotros por seguridad? Entonces, por seguridad, tengo alguna notica aquí. La seguridad es tener confianza, es estar confiado todo el tiempo. Y la Biblia a nosotros nos da seguridad. Seguridad es sentirse protegido. Y cuando nos sentimos protegidos, entonces sentimos confianza en donde estamos, en el lugar en que nos encontremos. Entonces es estar tranquilos. Cuando alguien está tranquilo, usted dice, oiga, yo lo veo muy confiado, ¿cierto? Entonces esa tranquilidad expresa confianza. La confianza manifiesta seguridad. Cuando alguien está confiado, está seguro en lo que hace o en donde está. Así que, ¿cuántos se sienten seguros en Jesús? Ahora, hay personas que no tienen seguridad, que no tienen confianza, que no se sienten protegidos, no están tranquilos, porque no han alcanzado ese clima con Dios para poder tener la certeza de que ya son salvos. Así que vamos a mirar algunos versículos en este día y vamos a tocar primeramente algo que tiene que ver con un decreto y veredicto de Dios a la humanidad que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 3. Versículo 9, y vamos a leer hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que lo que es el versículo 19 es la contestación y la aclaración de lo que leímos desde el versículo 9 hasta el verso 18. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca, diga, se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces este pasaje nos está mostrando a nosotros que aquí Pablo escribe a los romanos y está mostrando una evaluación que se hace a la humanidad, pero él finalmente concluye diciendo, y no es solo judío, sino todo el mundo ha quedado bajo el juicio de Dios. Entonces cuando Dios mira al mundo, ¿qué es lo que encuentra entre las naciones, entre los pueblos, en las familias? ¿Qué encontró Dios en la vida del hombre? Encontró pecado, encontró desvío, encontró injusticia, encontró mentira, encontró una vida de separación. No hay quien busque a Dios. ¿Qué encontró Dios en el hombre? Dice que todos son desventurados, todos se apartaron. Hay homicidio, hay engaño, hay mentira, hay de todo, hay maldición en su lengua. Esto es lo que Dios ha encontrado entre las naciones. Esto es lo que Dios ha encontrado en el mundo, entre las naciones. Por lo tanto, se dice, no hay temor de Dios en el corazón del hombre. Una vez se chequea, una vez se analiza, una vez se busca, se va llegando a un veredicto. No hay temor de Dios en el corazón del hombre. No hay temor de Dios de delante de sus ojos. O sea, todos los que están bajo la ley han fallado
Y Pablo dice aquí, y todos los que están bajo la ley están metidos en problema. Porque la ley a la verdad es buena, pero la ley tiene un pequeño problema. Y es que la ley es santa, pura, y delante de la ley, pues ¿cómo nos encontramos los que hemos fallado? Los que dijimos mentiras, los que nos olvidamos de Dios, los que nos hicimos los desentendidos, los que ignoramos la palabra un día. Y todos aquellos que no reflexionaron y que no reconocieron a Dios, ¿cómo quedan ante la ley? Quedan bajo pecado, quedan bajo una sentencia. Y aquí se declara al mundo, a la humanidad, bajo sentencia, bajo juicio. Así que esta palabra no es para una sola persona. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han apartado, no hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Así que cuando dice que no hay ni siquiera un justo, todos quedamos bajo el juicio de Dios. Así que para sujetar todo bajo el juicio de Dios, la Escritura dice claramente, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, si los que están bajo la ley se encuentran culpables, imagínense cómo quedan aquellos que saben que hay una ley y tampoco la guardan, simplemente la ignoran. ¿Cómo quedan? Finalmente se concluye, judíos, griegos, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Así que todos estamos bajo el juicio de Dios en este mundo. Por eso es tan vital, tan importante que aparezca este ser maravilloso llamado Jesucristo. Aquí es donde se crea la necesidad de que alguien nos ayude. Como dijo el publicano, de que Dios sea propicio a nosotros, a nuestros pecados. O sea, que nos ayude, que nos dé una salida. Es aquí donde se vuelve fascinante el tema de Jesús. Por lo tanto, hay un veredicto y hay un decreto. Y el decreto y la sentencia es... Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Observe esto. No hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Dice ahí, a cada cual se apartó por su camino. ¿A qué? Pues a hacer lo malo, a hacer su voluntad. Y ahora dice la Escritura en este pasaje que todos se han desviado. Y Dios miró y dice, y no halló ni siquiera uno solo. Por lo tanto, la Biblia dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Entonces, en este momento quiero recordar la primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9. Allí hay una escritura que dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa con ello? Él es fiel y justo en perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el veredicto de Dios, ¿cuál es? No hay ni siquiera uno que sea bueno, no hay justos. Entonces, aquí es donde ya se crea una necesidad, la necesidad de ser justificados. Aquí vamos a empezar a entrar en la justificación. Ahora, el tema de hoy es seguridad. Voy a hablar de la seguridad de vida eterna, pero siento que es una necesidad mostrar esta parte para que podamos entender cuando la Biblia habla de la seguridad que deben tener los que ya descansan o los que han confiado en el Señor. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron, todos se descarriaron, todos están bajo el juicio de Dios, el veredicto es, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces se crea la necesidad de una justificación. ¿Qué significa ser justificado? Ya lo hemos enseñado, es declarar libre al culpable. Ahora sí sentimos que alguien debe ayudarnos, o sea, urge la justificación, y la justificación viene de parte de Dios y tenemos un problema. La Biblia dice que esa justificación solamente puede venir, ser provista, para ser más claro, de parte de Dios. Ahora, todos los que están bajo la ley, dice la Biblia, están metidos en problemas, porque la ley, por ser tan buena y por ser perfecta, ella no va a permitir justificación en el hombre. ¿Sabes qué dice el versículo 20 del capítulo 3? Vamos a leerlo. Dice la Biblia claramente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley no lleva a pecar a los hombres, pero cuando los seres humanos fallamos ante la ley, hablando de la ley, la Biblia dice que la ley es tan perfecta que señala la imperfección del hombre. Y si la ley, para aquellos que confían en la ley y aún en este tiempo de gracia,
hay personas que todavía quieren seguir viviendo bajo la ley, bajo los rituales de la ley. La Escritura dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Y decimos, ¿pero por qué? Porque la ley, siempre que la ponemos enfrente de nosotros, nos va a juzgar. Y no porque sea mala, sino porque la ley es buena. Y la ley dice, yo soy perfecta y tú eres imperfecto. Y la ley dice, tú has matado, has robado, has olvidado a Dios, no lo amas sobre todas las cosas, deshonras a tu padre, codicias, eres avariciento. La ley nos condena, y no porque sea mala, sino porque no la cumplimos. Y Pablo dice a los que creen en la ley, claramente entiendan esto, que por la ley ningún ser humano será justificado. Si esa es la esperanza, pues se fregaron, porque la ley no los va a ayudar, ella los va a condenar. Y dice, porque el conocimiento del pecado se hace manifiesto, es única y exclusivamente por medio de la ley. Donde no hay ley, no se puede decir que hay una infracción. No se puede inculpar de pecado. No podemos decir usted es culpable porque no hay una ley que lo juzgue. Pero ya Dios, habiendo establecido una ley por medio de Moisés, ahora sí hay una ley que juzga. Y esa ley hace que el pecado se vea en todo su esplendor y lo señala. Podríamos ir concluyendo entonces que la justificación que requiere el hombre no puede venir de parte de la ley, ya que la ley jamás le va a ayudar. Ahora bien, ya los que estamos en el después de Cristo, la Biblia habla de la ley del pecado y de la muerte. Y los que insisten, porque no vayamos a decir, pues, pastor, yo ya no vivo bajo la ley, yo entiendo que Cristo vino, pero algunos viven bajo la ley del pecado. Y todas las personas de Cristo para acá siguen viviendo bajo la ley, bajo una esclavitud de pecado. Y esa ley de pecado tiene un veredicto también dado por el Señor. Por lo tanto, hoy se hace un llamado, aquí según Pablo hace un llamado para que la gente primeramente salga de la ley constituida por Dios, que no la pudieron cumplir, y dice, bajo esa ley no hay justificación. Tiene que haber otra forma, debe haber un método de justificación. Y él lo presenta, pero deja claro, no es bajo la ley. Podríamos decir que los que viven hoy bajo la ley del pecado, hermanos, también hay una sentencia para ellos. Y el Señor decía, donde yo voy vosotros no me podéis seguir, porque en vuestros pecados moriréis. Hay una ley que condena el pecado y al pecador. Y tanto el judío tiene que salir de la ley y creer en la gracia y buscar el favor de Dios, como aquellos que no son judíos, que no tienen esa ley, también tienen que abandonar la ley del pecado y buscar la gracia de Dios si quieren ser salvados y perdonados. Y eso aplica para estas generaciones. Así que quiero decir lo siguiente. Lo primero, en Romanos 6:23. Vaya ya, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Por ahora dejémoslo en la coma. Entonces, tenemos aquí un veredicto. Todos se descarriaron, todos se alejaron de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. ¿Sabe qué significa hacerse inútil? Que no sirven para nada. Repítalo, ser inútil significa que no sirve para nada. Sepulcros abiertos es su garganta, sea una inmundicia total, es lo que hay en su boca. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, o sea, son personas perversas, dañinas, destructoras. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No hay justo ni aún, diga, ni aún uno. No lo hay. ¿Cuál es el veredicto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la sentencia? Porque la paga del pecado es muerte. Así que la humanidad sin Cristo, la humanidad sin la justificación, lejos de la gracia de Dios, está sentenciada a muerte. Hermano, es importante, no quiero que esto se quede solo en una predicación. Aquí se está diciendo que la humanidad está sentenciada a muerte, que la humanidad debe recibir su merecido. ¿Qué es un merecido? Pues algo que se merece. La humanidad debe recibir su paga, y es la muerte. Y eso no lo va a cambiar nadie, al menos que sigamos las reglas y los principios establecidos por el Señor. Y hay mucha gente que ha muerto y está muriendo y morirá. Y no solamente será una muerte física, que es la que a todos nos alcanza, sino una muerte espiritual que significa separación eterna de Dios. Y esa es la consecuencia o la paga o el merecido del pecado. Ese es el veredicto y es la sentencia. Veredicto:
todos se hicieron inútiles, todos han fallado. Mejor dicho, ya está declarado. Y luego tenemos la sentencia. Así que la humanidad está bajo una sentencia, no del diablo, sino una sentencia de parte de Dios por causa del pecado. Gloria al Señor. Ahí nadie quiere aplaudir, porque no nos da ganas de aplaudir cuando escuchamos algo así. Que hay un veredicto en nuestra contra y que estamos sentenciados a muerte. Pero alabado sea Dios, digan amén. Que Él ha sido propicio a nosotros. Y Él ha dado una propiciación por nuestros pecados para que salgamos de esa sentencia de muerte. Y es Jesucristo. Pero todo comienza con la justificación. Amén. Con la justificación. Entonces, lo que viene ahora le he llamado la seguridad de vida eterna. Lo que voy a leer es seguridad de vida eterna por medio de la justificación que Dios nos da. ¿Por qué justificación? Porque no nos podemos justificar para con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco nos podemos justificar por nuestras obras, ni por las obras de la ley se puede justificar ningún hombre. Así que ni judío, ni griego, ni gentil, que es lo que habita el planeta Tierra, tiene escapatoria, al menos que venga a los pies de Jesús. Dice entonces la primera de Juan 1:9, para ser justificado tenemos que confesar nuestros pecados. Para ser justificado tenemos que comenzar a decirle: Dios, yo he pecado, como dijo el hijo pródigo, ¿cierto? He pecado ante el cielo, ante ti, Padre, y ante el cielo. También el rey David expresaba que había pecado y había pecado y había pecado contra Dios. Y reconocer el pecado y apartarse está en las escrituras del Antiguo Testamento y dice: y ellos alcanzan misericordia. Y acá en la primera de Juan: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que para comenzar a ser parte del proceso de justificación, tenemos que comenzar por este principio de reconocer que somos pecadores, de reconocer que hemos estado alejados de Dios, que nos hicimos inútiles, que no nos dimos por entendido, que solamente fuimos oidores, que nos descarriamos. Tenemos que reconocer que sí vivimos bajo el juicio de Dios y que eso es lo que merecemos. Y entonces podemos ya hablar de que se abren los cielos para entrar en ese proceso de justificación que Dios mismo provee para nosotros. Debemos reconocer en primera instancia a Cristo y a la perfecta obra de la cruz. Y debemos también aceptar no solamente a Jesús, sino que debemos de aceptar la obra de expiación, lo que Cristo hizo, lo que Dios dice, lo colocó como propiciación a nuestros pecados. Debemos de reconocer a Jesús, debemos de reconocer la obra de la cruz y debemos de aceptar la propiciación por nuestros pecados y aceptar a Jesús como Salvador de nuestras vidas, y entonces comenzará la realidad de nuestra justificación. Sin ese proceso, sin estos principios, sin esta verdad, es imposible. Porque ante la ley no se puede. Y por las obras que hacemos, tampoco nos podemos justificar ante Dios. Y aquí se cumple, porque no hay nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Hasta aquí nos sentimos inseguros, porque esta es la realidad del mundo. Hasta aquí nos sentimos inseguros, desprotegidos, porque ese es el veredicto y la sentencia. Pero resulta que ahora hay una nueva raza, un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Los que han aceptado a Jesús, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, los que lo reconocen como el Hijo de Dios y lo aceptan como el Salvador de sus vidas. Para ellos ya no hay condenación. Ellos ya no viven ni bajo el juicio de Dios. La sentencia de muerte ya no es para ellos. Ellos ya no pueden andar inseguros, ya pueden estar confiados en la presencia de Dios. Solo los que han sido justificados por reconocer a Jesús como el Salvador de sus vidas. Hay unas escrituras de seguridad que quiero que miremos entonces. Romanos 5:1, o sea, atrasito de donde leímos del capítulo 6. Justificados pues, aquí nace la necesidad después de ese veredicto. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Justificados pues, es una orden. Por la fe, solo por la fe, no por las obras ni por la ley. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos aceptar la justificación que Dios nos ofrece. Amén. Reconociendo que somos pecadores. Todo ser humano debe ser justificado. Repito, antes de morir, antes de que ese día tan feo,
tan amargo y tan desagradable, tanto para el que lo vive como para el que se queda, llegue antes que ese día llegue. Debemos de ser justificados. Pero ¿cómo lo logramos? Alguien debe justificarnos, ya que ni yo lo puedo hacer, ni lo puedo lograr bajo los parámetros de la ley. Es por medio de la fe puesta en Jesucristo, Dios nos va a justificar. ¿Qué significa? Ser declarados libres de la culpa que pesa sobre nosotros. ¿Cuál es la culpa? Se hicieron inútiles. ¿Cuál es la culpa? No hay quien entienda. ¿Cuál es la culpa? Todo el mundo se apartó por su camino. ¿Cuál es la culpa? Dice la Biblia, aquí todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Son malos, perversos. Esa es la culpa. Esa es la culpa. Todos son culpables. Y cuando dice justificados, pues, quiere decir, es necesario que ese peso de culpa sea quitado de sus vidas. Porque esa culpa ya tiene un veredicto. ¿Cuál es? Muerte. Una sentencia. Así que justificados significa busca la forma en que seas declarado libre de la culpa. ¿Y quién te puede declarar libre de la culpa? A aquella persona a quien tú también le has fallado, a quien yo le he fallado. Solo ellos. Es como cuando alguien pone una demanda en contra de alguien, ¿sí o no? Dice, usted aquí fue demandado por fulano de tal y va a pagar 35 años de prisión, al menos que retiren la demanda. ¿Sí o no? Al menos que retiren la demanda. Y si se retira la demanda, significa que aunque usted es culpable, ya no va a pagar. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice, justificados pues. La justificación es quitar errores, corregir errores, es pulir, es hacer que todo se vea bien, en orden y en perfecto estado. Alguna vez les ponía un ejemplo. Cuando uno hace un trabajo en computador, sale un poco desordenado a veces. Unas líneas más a la derecha, otras más a la izquierda, y bueno, separación, espacio, bueno, todo esto. Y dice uno, bueno, necesito corregir esto, ¿cómo lo hago? Y se pone uno a corregir dando clic y se toma una cantidad de tiempo y aún así le quedan unas imperfecciones. Pero hay algo más fácil. Usted sombrea todo el párrafo que ha escrito y hay una parte que dice arriba justificar. ¿Por qué cree que los hombres sacaron esto? Y usted le da clic, ¡tas!, como por arte de magia. Le da clic arriba, justificar, y se le corrige todo el trabajo, o sea, las imperfecciones. No va a corregir errores de letras, pero sí imperfecciones de espacios, de separación, de que está desalineado. La justificación corrige esto. Póngale cuidado que tiene sentido la frase justificar ese trabajo o ese párrafo. Y aquí, ¿qué dice para aquellos que están llenos de errores, imperfectos? Que ya hay un veredicto sobre sus vidas, hay una sentencia. ¿Qué se les dice? Justificados pues. Amén. Pregunto, ¿el trabajo se justifica solo? Está todo imperfecto. Dígale, justifícate. ¿Y no se va a justificar? ¿No lo va a hacer? A usted le toca, necesita que alguien venga y lo alinee, lo perfeccione. Nosotros somos como ese trabajo, pero trabajados por el pecado. Y necesitamos ser justificados. Y alguien debe hacerlo. Y no somos nosotros mismos, es el Señor. Dígale a su hermano, es el Señor el que va a quitar tus imperfecciones y mis imperfecciones. Eso solo lo hace Dios para su gloria. ¿Qué pasa si alguien oye esta palabra y la ignora y se muere el mes entrante? Sin justificar, con un veredicto y una sentencia. ¿A dónde cree que vaya a parar? Hermanos, si todos los días de tu vida los fracasaste hasta hoy, hoy es un nuevo día. Y si oyendo esta palabra la ignoran o la ignoras, ¿qué va a pasar? Después de saber que hay una justificación que va a corregir el problema y la ignoramos, ¿qué va a pasar? Entonces esta palabra debe llegar a nuestros familiares, a nuestros hijos, papá, mamá, hermanos, vecinos, a todo el mundo. Y hay que decirle, usted está imperfecto. Usted necesita ser justificado. Usted cayó de la gracia de Dios. Hay un veredicto que dice que tanto usted como yo y el mundo entero, todos nos hicimos inútiles. Y hay una sentencia. La paga, el merecido es muerte. Pero hay una salida, justificación. Y esa solo la hace Dios. Debes venir al Señor. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Debes llegar a los pies de Jesús para ser justificados. Y qué bonito que la Biblia dice, claro, y entiendan que ni por la ley ni por las obras lo van a lograr. Que porque yo regalé una paca de arroz y regalé un pantalón y un par de zapatos y unas medias, entonces yo creo que ya se está arreglando mi problema. No hay justificación por esto, porque sería por nuestros propios medios. Solo Dios puede justificar, declarar libre al culpable. Amén. O cambiémoslo. ¿Quién es el que tiene derecho a hacer un juicio a alguien que infringe la ley, que peca,
que hace algo malo, ¿quién es el único que tiene derecho a hacer un juicio aquí en la tierra? Los jueces. No, pero es que a mí se me ocurre hacer el juicio y no soy juez, no estoy respaldado por el Estado. ¿Será que puedo? No puedo. Pero si me visto y me la doy de juez y busco un martillito de palo y pongo un escritorio y vengan a mí que yo voy a declarar libre o a declarar culpable, yo voy al veredicto, si el Estado se da de cuenta me va a meter a la cárcel. No es legal. Así que tampoco es legal justificarnos por las obras o por la ley. Es legal cuando Dios mismo declara libre al culpable. Es la única forma. Es la única forma. Del resto sería ilegal, que porque regalamos unas habichuelas, entonces ya esto se está arreglando. No es así. Es ilegal por las obras. Viene de parte de Dios. Ya miramos la parte 1. Quiero que miremos ahora el versículo 8 del capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿dónde comienza la seguridad de vida eterna para los que están en el Señor? Primero, comienza en el versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya si hay justificación, se acabarán las imperfecciones, se borrará el pecado, se irán las cicatrices, seremos limpios, lavados por la sangre de Cristo, no seremos deudores, veremos la gloria de Dios. Si somos justificados. Lo segundo, mas Dios muestra su amor, mire, para que tengamos confianza, para que ya no dudemos, para que estemos tranquilos, seguridad de vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió por mis imperfecciones, murió por mi pecado, lavó mi pecado, pagó mi deuda. Él ahora me justifica, soy libre de mis culpas. Cuando éramos pecadores, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, Cristo murió por nosotros. Ya no debemos nada por haber reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Ya no debemos nada. Seguridad de vida eterna. Así que si hay alguien aquí, porque no los escucho, que haya aceptado a Jesús y esté caminando él y le haya dado la espalda al mundo, haya renunciado al viejo hombre y ya ha comenzado ese proceso de santificación con Dios, la Biblia dice que ya es justificado. La Biblia dice que el amor de Dios lo cubre y Cristo ya murió por él. Pero quiero resaltar esto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, mire, aún pecadores, no fue cuando dejamos de pecar que llegó la solución, fue cuando más nos descarriamos, cuando nos hicimos inútiles, ¿sí o no? Cuando nadie entendía, cuando todos hacíamos lo malo delante de Dios, cuando hablábamos y blasfemábamos y maldecíamos y hacíamos toda clase de mal ante Dios, cuando perdimos el temor de Dios y esto empezó a aumentar y a crecer en la humanidad. Dios muestra su amor en que, estando pervertidos y corrompidos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí somos justificados. Culpables, declarados libres de culpa, por amor, por la obra de la cruz. Gloria al Señor. Seguridad de vida eterna. El versículo 9 del capítulo 5. Quiero explicar antes. Lo que Pablo está diciendo es, si nosotros andando mal, con un veredicto y una sentencia, aún así Dios mostró su amor y Cristo murió por nosotros. Si estando en la peor condición, Dios nos ayudó, lo que Él quiere decir es, ¿cuánto más ahora que ya somos justificados, qué cree que va a pasar con nosotros? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, seguridad de vida eterna. Pablo dice, si estando perdidos fueron salvados, cuánto más ahora que ya son justificados, confíen que somos salvos y librados de la ira venidera. Seguridad de vida eterna. Podemos confiar. Pastor, pero nada de pero. Ahí dice, si estando con peros fuimos perdonados, ahora no hay peros. Ya fuimos justificados, seguridad de vida eterna. El problema era antes de ser justificado. Y si se logró, justificación ya es más que quebranto, que desviación, que separación de Dios. Justificación ya es aceptación total y libertad total para la gloria de Dios. ¿Le está dando seguridad de vida eterna a los oyentes? ¿Sí o no la Escritura? ¿Está dándole seguridad de vida eterna a los creyentes? ¿Sí o no?
Ahí lo dice la palabra. Y sin peros. Y Él se asegura de que no hayan peros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, hermanos, por Él seremos salvos de la ira. Ya la ira de Dios no caerá sobre nosotros. Ya no. Repito, único y exclusivo, aquí sí hay exclusividad, para los que han sido justificados. Justificados. ¿Cuántos justificados hay aquí? Y si alguno está por allí, soñolento, y todavía no ha alcanzado ese clima de la justificación, en el nombre del Señor Jesús, dice la Escritura, por tanto, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Serás justificado, quedarás bajo este pacto aquí, en la presencia del Señor. Sigamos leyendo porque hay más. Seguridad de vida eterna. Versículo 10 y 11 junto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Observe esto, lo cambia de otra forma. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y hubo reconciliación. Somos excluidos del juicio y de la ira venidera por la justificación. Y esto es por medio de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si entendió ese versículo, pero cuando yo lo leí, me entró luz, me llené de gozo, de alegría, me sentí satisfecho, sentí confianza. Porque la Biblia dice, Robinson, si cuando estabas perdido, muerto en delito y pecado, Dios se apiadó de ti, ahora que eres perdonado, ¿por qué dudas? Ya has sido justificado, ¿cuál es el problema? Tú no pudiste corregir tus errores, pero Cristo lo hizo por ti. Tú no pudiste pagar la deuda, pero cuando fuiste justificado, Él pagó por ti. Tus imperfecciones están allí, pero ahora Él las quita por la justificación. Y dice, si siendo enemigos, si estando lejos de Dios, si siendo un fracasado, fuimos reconciliados, fuimos perdonados, tengamos confianza que seremos salvos y librados de la ira venidera. Seguridad de vida eterna, para la gloria de Dios. Amén, alaba al Señor. Yo creo que ahí sí vale la pena. Vale la pena. Amén. Así que si de hoy en adelante le dicen, bueno, usted evangélico, ¿y usted quién es? Diga, yo soy hijo del Rey de Reyes. ¿Y usted qué se cree? Me creo hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Amén. Eso dijo Pablo, lleno del Espíritu de Dios, dándole seguridad a los creyentes, porque esto no es para el inconverso, o sea, el que no se quiere convertir. Esto es para el creyente que no ande, decimos nosotros, ¿no? Titubeando, otros dicen juleteando, pero en fin, como me lo entienda, no quiere que andemos con inseguridad, quiere que andemos confiados, tranquilos, para la gloria de Dios, los que ya han sido justificados. Le voy a leer algo de más adelante para que no vaya a decir, pastor, pero es que la Biblia dice, no, él lo habló aquí y más adelantico también dijo algo bastante importante. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar entonces ahora con nosotros? Que estábamos descarriados, que nos olvidamos de Dios, que no temíamos a Dios, pero que ahora ya fuimos justificados. ¿Cuál es el futuro que nos espera? ¿Un futuro brillante y espléndido para la gloria de Dios o un oscurantismo para juicio? ¿Qué nos espera? Un futuro brillante y espléndido para la gloria de Dios. Porque si ya fuimos justificados, vale la pena preguntar, ¿qué va a pasar entonces con nosotros si ya fuimos justificados? Romanos 8, ¿qué va a pasar? Dice claramente el apóstol Pablo, ahora pues, 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay una coma ahí. Luego añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que ya les fue quitada su imperfección, los que abandonaron el pecado, los que ahora sí entienden, los que ya no hacen lo malo, los que ahora sí reconocen a Dios y temen a Dios. Para ellos no hay condenación porque han sido justificados. Seguridad de vida eterna para los que están en Cristo Jesús. Lo repito, ahora pues, porque como hay una sentencia de muerte, Él también da un veredicto y una sentencia de vida. Ahora pues, ninguna es ni una, ni dos, ni tres, ni meñique, ni nada. Ninguna condenación hay
para los que han sido justificados, para los que están en Cristo Jesús, para los que murieron a la carne, para los que renunciaron al pecado, para los que viven ahora conforme al Espíritu de Dios. Esos son los justificados. No hay condenación para ellos. No la hay. Amén. Por eso se puede decir, lo dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él ya era justificado, ya fue perdonado, fue declarado libre. Ahora es una persona que no tiene un juicio sobre él, nada pesa sobre su cabeza. Cristo pagó por él. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para algunos hoy día el morir es un problema, es una pérdida, es una derrota, es un fracaso, porque mueren sin Cristo. Pero ojalá pudiéramos decir como Pablo, la muerte para mí sería ganancia y no la derrota total de mi oportunidad. Amén. Ojalá que así sea, iglesia. Y no nos confiemos, inquietemos. Esta palabra es para nosotros, pero también tiene en la parte A y la parte B, tiene su parte para decirle también la contra al pecador, decirle: usted necesita a Jesús. Usted está metido en problema. Decirle: oyente, amigo o amiga, vecino, usted está metido en problema, con una cerveza en la mano, con una botella de ron en la mano. Está metido en problema en las cantinas. Y otros dicen: bueno, yo no voy allá. Está metido en problemas sin Cristo entonces. Borracho o no, necesitan ser justificados. ¿Me entienden? Esclavos, cautivos, encarcelados o libres en la ciudadanía necesitan ser justificados. Porque uno puede decir: pobrecitos los que están en la cárcel, la Modelo, la Picota, el Buen Pastor y bueno, y no sé cuántas más hayan allí. Pobrecitos todos ellos. Oh, si Dios me guarde de ir a una cárcel, porque tienen la libertad social acá. Creen que están mejores que los que están encerrados detrás de una reja. Pero si los ponemos delante de Dios, ambos van a fracasar. El que está privado de su libertad como el que anda libre acá, porque ni el uno ni el otro ha sido justificado. Ambos serán condenados. Hay un veredicto sobre ellos y hay una sentencia de muerte que pesa sobre ambos. Y no humana, es celestial. Por eso debemos predicar el evangelio. Por eso debemos predicar a Jesucristo. Y este mensaje hoy ha llegado a nuestra vida y debemos no de guardarlo en una cajita, o sea, en el corazón ahí solo para nosotros. Debemos de ser emisores, expandir esta información, regar esta información, decirle a la gente: usted tiene que saber esto. Así no quiere ser evangélico, tiene que saber esto. Necesita ser justificado, porque sobre su cabeza pesa una sentencia de muerte. Es el mensaje, hermanos. Pero tranquilos, sonrían, díganle a su hermano: sonrían, mírenle el rostro, hágale cosquillas si está muy serio. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya fueron justificados. Amén. Ahora muchos van a empezar. Hay dos corrientes: una, salvo siempre salvo, y otras, no, la salvación se pierde. Y están las dos corrientes. No podemos darle seguridad a la gente de que se salva y se salva, porque si peca se condena. Que yo sepa, aquí en la teología práctica de Pablo no está dando esa opción. El que se pierde porque nunca fue justificado. Y el que se salva y para siempre, porque fue justificado y ya no hay condenación para él. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo prefiero creer y aceptar lo que Dios tiene para mí por medio de Jesucristo. Me estoy emocionando y si sigo así los saco tarde, así que pónganse de pie y vamos a dar gracias por la palabra. Solamente quiero decirles: debemos de tener entonces confianza y seguridad en Dios, pero esta confianza no se la doy a aquel que solamente es oidor, mas no cree. Esta confianza la Biblia se la da total a aquellos que ya oyen y creen que Jesucristo es el Señor y lo han aceptado como el Salvador de sus vidas. Amén. ¿Cuántos aceptan la justificación de Dios? ¿O cree que porque regalas ahí unas habichuelas entonces ya no necesitas este principio? No, todos necesitamos la justificación de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por esta enseñanza. Gracias por la enseñanza.